Una nueva sesión de ADN Fabric. Hoy vamos a explorar datos en Microsoft Fabric. Somos Ana, Diana y Nelson, 3 consultores y formadores de BI, autónomos, los 3 MVP. Y bueno, con muchas ganas de compartir con ustedes. Estamos patrocinados por Datax Beyond Binet. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver cómo esos datos que ya hemos ingestado, cómo consultarlos, analizar los datos. Vamos a hacer consultas Transact SQL en el día de hoy, tanto al almacén de datos como a los puntos de conexión de la base de datos y el lakehouse. Vamos a construir visualmente una consulta y también vamos a utilizar los cuadernos Transact SQL para explorar los datos. Comencemos entonces por las consultas Transact SQL. Podemos, desde el área de trabajo, en este caso vamos a utilizar el área de almacenamiento con la que ya trabajamos el tema de almacenamiento y vamos a conectarnos al almacén de datos y a los puntos de conexión de la base de datos SQL y del lakehouse. Y vamos a explorar los datos utilizando el lenguaje Transact SQL. En el caso del lakehouse y la base de datos, recordar que este punto de conexión es de solo lectura. En el caso del almacén no podemos crear objetos de base de datos. En el caso del lakehouse y base de datos solamente podemos consultar esos datos, ¿vale? Vamos a consultar las tablas delta utilizando el lenguaje. También podríamos guardar funciones, generar vistas y aplicar seguridad a los objetos de la base de datos. En el caso de la base de datos, recuerden que nos vamos a conectar a una copia de los datos, una copia que está en formato delta y que se sincroniza con los datos de la base de datos original y que esta no se debe deshabilitar. Vamos entonces a verlo a través de los demos, ¿sí? Vamos al área de trabajo. Aquí la estamos viendo. En el área de trabajo, pues tenemos un almacén, una base de datos y un lakehouse. Si nos fijamos, para entrar al Transact SQL, aquí simplemente clicaríamos en el almacén y en el caso de la base de datos y el lakehouse podríamos ir directamente por el punto de conexión de SQL. Aquí ya yo tengo abierta la primera pestaña donde podemos ver el punto de conexión SQL del lakehouse, ¿vale? Vemos aquí el explorador, las tablas dentro del esquema y aquí estamos viendo la primera de esas tablas. Si vamos a la segunda pestaña, pues lo mismo en este caso para la base de datos. El esquema aquí se llama Sales LT y la tabla que estamos viendo es la tabla Customer. Y por último, vamos a ir al almacén. El almacén, cuando clicamos encima, pues también entramos en el explorador y vemos también los esquemas y dentro de este caso del DBO vemos la tabla geográfica. Para crear una nueva consulta, tenemos aquí en la cinta la opción Nueva consulta. De esta manera nos crea un lienzo en blanco donde podemos comenzar a escribir nuestra consulta. Si me voy aquí a la misma tabla Geography, con el botón a la derecha que tenemos en los 3 puntitos, vean que tenemos varias opciones y una de ellas es insertar la tabla en el Canvas. Vean que aquí se muestra primero el nombre del almacenamiento, el esquema y luego el nombre de la tabla. Si esto lo completamos ahora con una instrucción Transact SQL, sería select. Vamos a utilizar en este caso el asterisco porque no vamos a matar ningún gatico, como dicen por aquí. Y vamos a ver el contenido, explorar el contenido de esa tabla. Se está ejecutando, vean que funciona muy rapidito. Podemos ver cada una de las columnas de la tabla y podemos ver los valores de cada una de esas columnas. También podemos ver el tipo de datos y el total de filas que tenemos en este momento. Otra opción que tenemos es ir desde la misma tabla en los 3 puntitos en ese menú contextual y vemos que aquí también tenemos la posibilidad de crear una nueva consulta. Y cuando seleccionamos nueva consulta, podemos ver que en el caso del almacén
podemos hacer un select, pero también podemos crear, eliminar y crear. En este caso, como es exploración de datos, solamente nos va a interesar la parte de visualizar los datos. Por lo tanto, voy a escoger el Select Top 100. Vengo aquí, 3 puntitos, nueva consulta, Select Top 100 y vean, me crea una consulta Select de esta tabla. Vean que aquí sí vienen los nombres de las columnas bien formateados y podemos ver nuestros datos. Pudiéramos seguir trabajando el lenguaje, pero en realidad ese no es nuestro objetivo. Lo otro que podremos hacer es utilizar el punto de conexión SQL. Si nos vamos aquí en la cinta, en el botón de configuración, veremos que aparece estas propiedades y dentro de estas propiedades aparece la cadena de conexión para el almacén. Si seleccionamos la cadena de conexión y nos vamos a un cliente como el Management Studio, podemos entonces conectarnos y ver no solamente el almacén, sino los 3 almacenamientos que tenemos en esa área de trabajo. Aquí ya he preparado algunas consultas que podemos ejecutar. La primera de estas consultas se va a ejecutar contra el Lakehouse. Vean, aquí sería contra el almacenamiento Lakehouse, que aparece como una base de datos, el esquema y la tabla que queremos ver. Esto nos va a permitir hacer una exploración de los valores de esta tabla. Aquí los podemos ver, cada una de las columnas, los valores que contiene, y aquí a la derecha recuerden que podemos ver la cantidad de registros que contiene esa tabla. Una segunda consulta, podemos buscar los valores diferentes de una columna. En este caso, vamos a buscar dentro del mismo Lakehouse, en la tabla ventas delta, en este caso, los distintos valores de la columna código vendedor. Y aquí podríamos ver entonces todos los vendedores que tenemos para esta consulta. La siguiente, tenemos en este caso que queremos explorar de la tabla Public Holidays, cuántos valores null contiene una columna, porque este puede ser un elemento que nos interese analizar para la calidad de los datos. Si ejecutamos la consulta, pues nos devuelve el número de filas donde esa columna no tiene valores null, ¿vale? La siguiente consulta lo que hace es combinar datos del almacén y del Lakehouse, es decir, los dos están dentro de la misma área de trabajo, pues voy a mostrar del almacén la tabla date, voy a seleccionar el campo año y de la tabla public holiday voy a buscar por países los días festivos y voy a saber cuántos festivos hay por país y por año. Si ejecutamos la consulta, aquí tenemos el resultado. Podemos ver entonces por año y país el número de festivos para ese año. Bien, una última consulta que en este caso vamos a utilizar la misma tabla del almacén, pero vamos a utilizar un acceso directo, es decir, la tabla con la que vamos a conectar para hacer esta consulta no está en nuestro Lakehouse, sino que está en otro que vimos previamente. En el área de trabajo ADN Fabric, Ingesta Cuaderno, tenemos un Lakehouse que se llama LH Store Bronce y aquí está esa tabla. Para poder entonces, lo que sería hacer una consulta a otro servidor, que porque es otra área de trabajo, lo que tendríamos que hacer es que en nuestra área de trabajo creemos un acceso directo hacia esa tabla y ya podríamos consultarla igual que en el caso anterior. Aquí, en la tabla a la que estamos haciendo referencia se llama Sales Order Detail y vamos a mostrar por fecha cómo se ha comportado las unidades vendidas de producto. Vean que solamente se han vendido en 2008 542. El resto, pues en cero. Bueno, el lenguaje Transact SQL es muy amplio. Debemos conocerlo muy bien para poder crear todas estas consultas. Damos paso entonces a Ana María para que nos muestre las consultas visuales.
estaba muteada. Muchas gracias, Diana. Ha dicho Diana, lo último que ha dicho es, tenemos que saber SQL. Sí, tenemos que saber Transact, cuanto más mejor, pero hay también ayuda. Vale, entonces vamos a ver cómo podemos construir visualmente una consulta a nuestros datos que por dentro se crea en Transact, pero que nosotros podemos ayudarnos. Entonces, igualito que Diana comentó, es decir, lo vamos a hacer desde un almacén de datos o lo vamos a hacer desde un punto de conexión, ya sea con un lakehouse o una base de datos. En el menú vamos a encontrarnos a la hora de hacer la nueva consulta SQL, pues la opción para la nueva consulta visual. El tratamiento en los entornos es igual, la cuestión sobre todo de visual es igual, ¿no? Estamos haciendo exploración de datos. Yo no voy a transformar, es decir, voy a tomar acciones de transformación, pero con el objetivo de explorar. Y entonces, fijaos, tenemos un entorno de exploración. Si has trabajado antes con los flujos de datos, con los data flow de Power BI, pues es lo mismo. Vas a poder ir realizando las distintas tareas. Lo único es que hay una primera opción que tiene ciertas limitaciones. Pero bueno, vamos a verla ahora en la demo. Luego ya tenemos Power Query puro y duro, que ahí vas a estar como en casa con tu código M, todas las transformaciones y todo lo demás. La buena noticia es que cuando lo guardas, esto te actualiza el ejercicio que tú estás haciendo de exploración. Y luego, fíjate, cuando tú estás explorando los datos, vas haciendo todos estos pasos, en cualquier momento puedes ver la vista en lenguaje SQL. Y esto es el Transact que se está escribiendo por detrás y que además es editable. Es decir, no es una caja negra que tú no puedas tocar. Lo copias, lo pegas y además lo puedes manipular. Vale, pues vamos allá. Entonces, a ver esto cómo se comporta. A ver, que lo tengo por aquí preparado. Fíjate que es el área de trabajo, igualita que la que Diana te ha contado. Tenemos el almacén por aquí, la base de datos, y la base de datos tiene el punto de conexión que se va a comportar igual que el punto de conexión del lakehouse. Comportar, insisto, desde el punto de vista de exploración. Otra cosa es la capacidad que tenga cada elemento de crear y de generar, digamos, estructura, ¿no? Pero vamos a consumir. Por ejemplo, si yo estoy en la base de datos, aquí estoy como si fuera en un entorno normal. Es decir, yo estoy en la base de datos y aquí voy a ver el esquema de mi base de datos. Y como tengo el botón arriba, pues me creo una nueva consulta visual. Me creo una consulta visual, la tabla que yo quiera traer. Fíjate que aquí tienes varias cosas. Si tocas encima del nombre, exploras toda la tabla. Eso puede ser lo que tú quieres. O lo que tú quieres, ahora yo lo tengo en español, que es insertar en el lienzo, que es lo mismo que te enseñó Diana. Pero en mi caso, como es visual, insertar en el lienzo te da esta estructura. Entonces, con esta estructura, que por cierto la puedes agrandar un poquito con el control, no tengo que, ¿ves? Ya se ve mejor. Esta es la tabla que elegí y esta es la conexión. Y a partir de aquí, ¿qué haces? Pues mira, las mismas opciones de administración de columnas, las mismas opciones de reducir filas, ordenas, algunas transformaciones, fíjate que son poquitas, puedes realizar combinación de consulta. Hasta aquí tienes la vista SQL. ¿Qué hemos hecho? Conectar a la tabla, ¿verdad? La vista SQL no es otra cosa que un select asterisco, lo único que te pone todos los valores. Luego, si no te gusta esta tabla, pues la eliminas y te traes otra tabla que quieras para el lienzo. Por ejemplo, me traigo, digamos, producto. Ay, cachis. Producto, la inserto
y voy a elegir, por ejemplo, administrar por columnas, elijo las columnas que quiero y esto es como si estuvieras en Power Query. Aquí estás en casa, totalmente en casa. Tienes aquí las columnas, tú eliges y ya tendrías todo lo que necesitas. Eliges las columnas. A partir de aquí, fíjate que si pones el ratón te está diciendo, esta es la base de datos, este paso se evaluará en el origen de datos y así en cada paso te va a ir diciendo dónde se evalúa. Y puede que tú, por ejemplo, te generes una acción de filtro por filas, digamos que tú elijas que el precio sea, digamos, mayor o igual que voy a buscar aquí 200, por ejemplo, que lo veo aquí abajo que lo tengo, 200 y aceptas. Y entonces aquí tendrías la transformación de las filas. Fíjate que aquí debajo siempre vas a ir teniendo una vista, igualito que lo tenías en Power Query y que lo tenías en los flujos de datos. ¿Qué pasa con esto? Que además, tal y como trabajábamos antes, pues tenemos los perfiles. Si estamos hablando de exploración, nada mejor que habilitar los perfiles de columnas, ya sea el de calidad, como por ejemplo el perfil de distribución, y ya tú estás en casa analizando la distribución de tus filas. Todo esto lo vas a hacer. ¿Qué hemos hecho? Hemos conectado, hemos elegido unas columnas y hemos filtrado. Si nos vamos a la vista SQL, pues aquí tenemos precisamente esa información, con las columnas que me quedé, con el filtro que hice sobre la columna list price. Entonces, como ves, estás con mucha comodidad, aquí lo puedes editar y te va a aparecer justamente esa ventana que antes Diana te ha mostrado. Entonces, puedes, por ejemplo, aquí tienes una de también de análisis de una conexión con el almacén. Fíjate que en este caso es el almacén, pero vas a proceder de la misma forma en temas de exploración de datos. Tienes un botón de visualización de resultados. Ese botón te va a llevar a un Power BI. Entonces tienes tu Power BI y lo vas explorando. Por ejemplo, tú dices, bueno, voy a hacer una exploración a partir del tipo de pago, pues el total de las ventas. Y ahí tienes, y vas a ir mirando si efectivamente esta relación o comparas o filtras. Es decir, no sales de tu zona de confort. Aquí está absolutamente todo preparado como estás acostumbrado a trabajar. Y lo único es que la base de datos, por ejemplo, si ya has preparado una consulta previamente, la puedes recuperar. Es decir, tus consultas, en la misma medida que las estés trabajando, ellas se guardan y les puedes cambiar el nombre. Entonces, aquí, por ejemplo, tienes la combinación clásica de consulta, aquí tienes la vista para producto, aquí la de categoría y aquí la de combinar. Es muy bueno el entorno. Lo que te comentaba antes de Power Query, ya para finalizar, es este botón. Esto que pone abrir en menú emergente es Power Query. ¿Por qué? Porque ahora imagínate que en la primera ventana yo no tengo la opción de agrupar y me interesa agrupar. Pues vengo a Power Query y sigo, como ves, tengo todas las opciones de menú y aquí hago todas esas acciones que necesito. Cuando yo salga de aquí, voy a cancelar para que no demore. Cuando salga de aquí, pues la vista SQL me mostrará toda esa acción que yo he ido preparando. Así que esto era lo que te quería contar. Aprovecha la visualización, las consultas visuales. No te olvides de los perfiles. Recuerda que puedes editar tu código Transat SQL que se escribe por ti. No tienes tú que picarlo, pero por lo menos lo puedes adaptar a tus necesidades. Muy cómodo, muy fácil de tratar, con muchas opciones y te va a ser muy sencillo si tienes un conocimiento previo de cualquier entorno de consultas con Power BI, por ejemplo. Así que, de hecho, con Power Query, porque si vienes del mundo de Excel y has hecho trabajo con Power Query, esto te vendría
igual de bien. Así que yo lo dejo por aquí y le paso el testigo a Nelson, que nos va a continuar la explicación hablando de los cuadernos. Muy bien. Gracias, Ana. En nuestra sesión número 5, que te recuerdo que la puedes ver en nuestro canal de YouTube, ya hablamos de los cuadernos en general. Hoy voy a mostrar cómo usar los cuadernos TSQL para explorar los datos, que es el tema de hoy. Vale, entonces yo lo voy a hacer a partir de 2 demostraciones. En la primera demostración crearé un cuaderno TSQL desde cero para ver algunas de sus funcionalidades. En la segunda demostración revisaremos otro cuaderno que ya he preparado con algunas consultas para explorar la base de datos Adventure World. ¿Sí? Entonces, sin más dilación, vamos a la primera demostración. Para ello, cambio aquí y me voy al navegador, donde entraré al mismo área de trabajo que han trabajado tanto Diana como Ana. Este es el mismo área de trabajo y yo voy a entrar aquí al almacén, que ya lo tengo aquí abierto. Yo entro al almacén, aquí veis el almacén con lo mismo que ya habían señalado. Aquí a la izquierda tengo el esquema de DBO con las tablas. Entonces, ahora yo desde aquí voy a utilizar también esta opción de acá, nueva consulta, pero dentro de ella voy a ir a la tercera opción, nueva consulta SQL en el cuaderno. Entonces, ahora, en este momento, se está creando en esa área de trabajo un nuevo cuaderno. Los que recuerdan nuestra sesión de cuadernos, aquí está el motor y el lenguaje que vamos a utilizar. En este caso ya aparece seleccionado Transact SQL. Si abrimos aquí vemos que están los otros cuadernos porque es el mismo cuaderno, por detrás lo que cambia es el motor. Entonces aquí ya nos encontramos con una celda vacía que el único lenguaje disponible, si lo vemos aquí a la esquina, es precisamente Transact SQL. ¿Vale? Entonces, como decía, ya aquí aparece conectado el almacén. ¿Vale? Yo, por ejemplo, puedo traerme acá una de las tablas, la tabla esta trip, en los 3 puntitos. Aquí también tengo las opciones que ya mostró Diana. Si utilizo aquí la opción Select Top 100, me hace la misma consulta, pero en una nueva celda. Me abre una nueva celda. ¿Vale? Entonces yo ejecuto esto, ejecuto esta celda. Aquí este motor se activa muy rápido. Este motor es serverless, pero está disponible a una rapidez tremenda. ¿Vale? Y entonces ya vemos los resultados de tabla. Aquí hay una cosa interesante desde el punto de vista de exploración. Si miramos a la derecha de la tabla, vemos aquí esto que dice inspección. Si lo abrimos, nos va a dar estadísticas de cada una de las columnas. Aquí de nuevo remito a lo que comentaba Ana. Si tenemos ya experiencia con Power Query, esto nos sonará familiar. Es similar, un poco más, digamos, limitado, pero es similar. Para cada columna yo tengo las principales estadísticas que nos permiten ya eso, un poco explorar los datos, que es de lo que estamos comentando aquí en esta sesión. ¿Vale? Lo otro interesante aquí en esta tabla de resultados es que puedo generar un gráfico. Yo me voy a este botoncito de acá que dice nuevo gráfico y me pinta un gráfico. Ese gráfico que escogió por defecto no es el mejorcito, pero aquí abajo yo podría cambiarlo. Yo tengo opciones para cambiarlo y puedo escoger diferentes gráficos, qué sé yo. Quizás tomo uno que no guste mucho, el pixar, pero bueno, sirve para mostrar algo. Tampoco vamos a perder tiempo aquí. Esa es la idea, que también a través de gráficos quizás podamos explorar estos datos. ¿Vale? Bueno, yo podría hacer lo mismo con otras tablas y siguen creándose celdas. Yo voy a hacer algo más. O sea, yo aquí, además del almacén que está conectado a este cuaderno, voy a conectar 2 elementos más de los que tengo en el área de trabajo. Puedo utilizar este botón que he señalado y voy a buscar acá precisamente los otros 2 elementos de
de los cuales tengo acceso a su punto de conexión SQL, que es la base de datos SQL y el Lakehouse. ¿Vale? Los conecto y entonces voy a cerrar aquí el almacén y veo que aquí abajo tengo acceso a ellos. Entonces yo puedo, abro acá, ¿vale? Y entonces yo puedo ir mirando, por ejemplo, sigo abriendo, aquí tengo más tablas, ¿sí? Entonces yo puedo seguir haciendo lo mismo. Select, fijaos que ahora, cuando abrí en el almacén, como mostró Diana, yo solo tuve la opción de Select porque es el punto de conexión SQL de solo lectura. Pero bueno, sigo añadiendo celdas. Y lo mismo puedo hacer con el Lakehouse. Con el Lakehouse me voy, abro los esquemas, ¿sí? Sigo abriendo a ver las tablas que tengo y lo mismo, sigo añadiendo celdas. Aquí simplemente estoy añadiendo celdas para no, pero podíamos hacer lo mismo que ha hecho Diana, de combinar en una consulta varias de estas tablas. Aquí, como en todos los cuadernos, además de celdas de código, en este caso, repito, que la única posibilidad sería transar SQL de código, también podría añadir la celda esta de Markdown, con las que pudiera escribir un texto. Entonces, el cuaderno sirve para documentar también lo que estamos haciendo y sirve como una guía de lo que hemos hecho. ¿Vale? El cuaderno se guarda automáticamente por defecto en el área de trabajo. O sea, si yo vuelvo al área de trabajo, voy a ver este cuaderno ahí creado. Un momento voy a regresar al área de trabajo para que veamos que aquí tenemos este cuaderno creado, que es el que dice Notebook 1. No le he cambiado el nombre, pero para que vean que es como un elemento aparte que está ahí creado. Bueno, entonces ahora, con esto acabaríamos la primera demostración. Ahora vamos para la segunda, donde también ya tengo un cuaderno, pero un cuaderno que ya yo he trabajado en él. Y un cuaderno en que vamos a explorar una de las bases de datos, la que tenemos en el elemento base de datos SQL de Fabric, que es la base de datos esta de ejemplo de Microsoft Adventure World. ¿Vale? Entonces, miren, aquí yo he hecho algunas consultas que me permiten un poco explorar un poco los datos, ver la calidad. Por ejemplo, una consulta que une todas las tablas para ver la cantidad de filas que tenemos en cada tabla. ¿Vale? Entonces yo podría, por ejemplo, ordenar y saber rápidamente cuál es la tabla que tiene más o menos filas. ¿Vale? Aquí tengo estadísticas generales de los productos, por ejemplo. Aquí tengo de la tabla producto, tengo algunas estadísticas. ¿Cuántos productos hay? ¿Cuántos productos únicos hay? El precio mínimo, el precio máximo y el precio promedio. ¿Vale? Lo he hecho con una tabla, pero por supuesto se podría hacer con todas. Por ejemplo, otro aspecto muy interesante cuando estamos explorando, validando datos, es la integridad referencial. Entonces, por ejemplo, aquí estoy validando la integridad entre estas dos tablas, Customer y Customer Address. Estoy verificando si en Customer Address hay alguna fila que no esté presente en Customer, ¿vale? Con esta consulta. Y el resultado aquí en este caso es 0. Está bien. Y acá abajo también tengo, con la tabla Customer Address, pero en este caso con la tabla Address. Lo mismo, estoy verificando si en Customer Address hay alguna tabla, alguna fila que no tenga correspondencia en Address, ¿vale? Y bueno, igual si el resultado es 0, como se aprecia, tampoco. ¿Vale? Y así podíamos hacer varias cosas más. Guardamos este cuaderno y es muy útil porque cuando actualicemos los datos, etcétera. Bueno, finalizando esto, claro, yo lo podía haber hecho solo, pero yo tuve ayuda. Aquí por desgracia todavía Copilot no está disponible para los cuadernos TSQL, pero así todo yo tengo un buen amigo que se llama ChatGPT y a él le pedí ayuda para construir esas consultas. Y entonces quiero terminar mostrando un poco la conversación que tuve con mi amigo. ¿Vale? La tengo por aquí un momentico, ahora la muestro rápidamente. ¿Vale? O sea, aquí estoy mostrando otro navegador, una sesión que tuve con mi amigo ChatGPT, en que yo le hice, miren, le subí una foto con las tablas que tengo, ¿vale? Y yo le puse un texto
que quería que me hiciera algunas consultas que me permitan explorar los datos. Él reconoció rápidamente que es Adventure World y me propuso algunas consultas. Yo no estuve conforme con eso, bajé un poco más y le dije, bueno, yo quisiera estadística. Y bueno, entonces ahora sí me dio estas consultas que yo quería. Luego lo tuve que ajustar un pelín más y solo para que me utilizara correctamente el esquema este Sales LT, y ya con eso prácticamente ahí tuve las consultas que pedía. Vale, con esta última comentario un poco pintoresco era que quería terminar estas demostraciones para que vean que, bueno, en estos tiempos podemos, por supuesto, tener esa ayuda. Vale, entonces, bueno, eso es lo que teníamos para hoy. Decir en el siguiente encuentro, que será dentro de 15 días, seguiremos con la exploración de los datos. Pero en este caso nos iremos a los cuadernos Spark. Utilizaremos, bueno, PySpark y Spark SQL, pero también utilizaremos Python, o sea, tanto Spark como Python puro. Haremos exploración con estos dos lenguajes y también veremos el Data Wrangler y también utilizaremos Copilot para explorar los datos que estén en un lakehouse. ¿Correcto? Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas, ¿vale? Recuerden que luego compartiremos esta diapositiva en nuestro repositorio de GitHub y que entonces hay referencia de todo esto que hemos comentado, están ahí en la diapositiva, no las mostramos para no perder más tiempo, ¿no? Oye, gracias por acompañarnos. La verdad es que nos hace tremendísima ilusión porque lo estamos haciendo cada 15 días y cada 15 días venís y además nos estáis apoyando también en el sitio en LinkedIn. Estamos súper ilusionados con esta aventura y lo estamos haciendo juntos. De verdad que, qué ilusión nos hace. Sí, esta parte de exploración es súper importante. Le vamos a dedicar también tres partes, porque explorar es el día a día de los analistas, ¿no? Y me gustó mucho la consulta que hizo Nelson de la cantidad de registros, porque también un poco tirarle al metadato, es decir, buscar qué es lo que tenemos nosotros, cuál es la estructura, cuál es la estadística, los datos, no pedirle dame los pedidos de tal fecha, sino devuélveme a ver qué tal tengo yo la calidad del dato. Y entonces, sí, es un tema muy interesante. A ver, los mensajes. ¿Me puedo apuntar ya? Sí, claro, como siempre, Mónica, aquí lo dejaremos en nuestro sitio. Gracias por venir, Tere, Enrique, María, Stephanie. Hoy qué ilusión nos hace, de verdad. Sí, esto hoy era más fácil. Fijaos que, y es un poco la esencia de lo que queremos transmitir. Fabri, que es como un monstruo de muchas cosas, muchas partes, mucho enfoque, pero al final es lo mismo que hemos venido haciendo. Primero vimos cuáles eran los almacenes que teníamos. Luego dedicamos 3 sesiones a la captura, es decir, a traernos la ingesta de datos por distintos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con transformación. Eso ya lo hacíamos. Lo has hecho antes con Excel, con Power BI, con herramienta tuya preferida, con el SQL, por supuesto. Así que... Sí, Fabri te da muchas opciones y con la experiencia vas a encontrar que hay opciones mejores que otras, ¿no? Más eficientes, pero te da una puerta de entrada para, de acuerdo a lo que tú conozcas, vengas a Fabri, como a SQL, Power Query. Claro. Lo que conozcas, Python, lo que conozcas, entras y con eso puedes trabajar. No es que hagas que usar todas las opciones, tú entras con la que sepas y luego ya verás cuál es la más eficiente más adelante. No, y para explorar está muy fácil, claro, porque toda esa hilera de tareas es como antes, si tú pinchas a mitad de camino, pues vas a tener la estructura de datos a mitad de camino y vas a tener el código SQL a mitad de camino, es decir, estás en casa, absolutamente en casa. Sí, incluso eso que mostró Ana para una migración, fijaos que es genial, ¿eh? Una migración que tengáis cosas hechas en
en Power Query, incluso si el origen no es SQL, lo miras SQL, o sea, copias las consultas y él te genera el SQL y ya lo usas aquí. O sea, eso está genialísimo. Sí, sí, sí. Y me ha encantado, Nelson, que mezclaras los orígenes diversos, pero de distintos tipos que tienes en el área. Y luego que Diana hizo, si lo tengo en otra área de trabajo, no pasa nada, el acceso directo. Es decir, es buscando los enlaces de las cosas que ya hemos ido aprendiendo que se pueden hacer e ir armando el muñeco poco a poco con toda la estructura que tenemos. Sí. Bueno, pues a ver, nadie nos ha dejado preguntas. Tampoco queremos teneros aquí, que siempre es un placer, pero si nadie tiene preguntas y nadie quiere comentar nada, de verdad, lo del chat nos alegra muchísimo porque nos dais ahí Muchas gracias. un apoyo tremendo y mucha ilusión. Diana, ¿tienes el Sí. puesto? Que no sé Sí. si estás hablando con Nelson o con el Sí, Stephanie González. Stephanie, por fin hiciste era el DP500, ¿no? O el DP600. Hola a todos. Hola. Era el DP600, pero no lo pasé. Me quedé en 665. Pasé el de Power BI en 750, pasé el de Data Fundamentals en 856 y ya reprogramé nuevamente el de Fabric para el próximo mes. Muy bien. Bueno, muy bien, lamento, muy bien. Pero bueno. Mucho ánimo. Sí, es que han sido ánimo. 3 certificaciones. Ostras, preparándolas vaya, en 3 meses al mismo tiempo. Entonces, ya. Buen reto. Y yo pues no vengo de un área tecnológica. Vale, bueno. Mía, qué mérito. Sí, gran mérito, mucho ánimo, Si necesitas algún, comenta sin pena, Gracias, muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo en 2 semanas. Te estamos viendo en LinkedIn, que estamos dejando artículos y cosas interesantes que acaba de pasar la FACTConf en Estados Unidos y está todo el mundo como muy revuelto por todas las novedades, así que hasta aquí lo dejamos. A ver qué Tere está escribiendo, no vaya a ser que sea una pregunta. David, la que viene es la 8ª charla ya, no la 5ª. Mira, Tere le dio felicidades a su. Vale, nos estamos viendo en la 8ª. Sí, David, está todo publicado, están en el canal de YouTube y todo el material está en GitHub, así que está todo, me tendré que poner al día. Fenomenal. Venga, un besazo, que vaya todo muy bien, cuidaos, cuídense mucho.